lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Amigos, bienvenidos. Es que vengo de esta madrugada de ir al jueves sacerdotal, donde se expone siempre el Santísimo. Y bueno, esa canción siempre me ha encantado. Bienvenidos, porque hoy una vez más voy a repetirle a todos los que a esta hora me ven en las redes sociales, en las diferentes plataformas donde yo transmito esta reflexión, que cada día me asombro más de la Iglesia Católica, me asombro de una cosa impresionante. Del primer asombro que me doy es que yo creía que Dios era universal y que todo el que alabara y aleluyara a Dios en cualquier parte del mundo, en cualquier doctrina, en cualquier iglesia, Dios estaba con él, que no importaba la iglesia, lo importante era alabar y aleluyar a Dios y glorificarlo. Y entonces que eso era lo mismo, porque Dios está en todas partes, es lo que yo creía y es lo que ustedes creen. Pero estoy asombrado es que no es así. Que aunque eso pareciera verdad, y si nosotros lo tomáramos con esa verdad, entonces nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Porque resulta de que Jesucristo dice unas palabras terribles que hacen que eso que nosotros pensamos que es una realidad es una mentira. La primera palabra terrible que él dice es: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esas tres frases son terribles, porque él se asegura de que solo a través de él se puede llegar al Padre. Él solo tiene la verdad y él solamente puede dar la vida a quien él quiera. Eso es terrible. Por lo tanto, cuando usted cree que en otra doctrina o en otra iglesia separada, la iglesia de Cristo que él fundó, va a conseguir el perdón, el amor y la vida eterna, está equivocado, mijo. A menos que regrese al redil de Cristo. Entonces quiero darle a entender eso, que Dios es universal, que Dios quiere salvar al mundo entero, pero solo sí y solo sí a los que se arrepienten y están con Cristo en su iglesia, no más. No más. Por eso, si usted me está escuchando y no logra entender lo que yo le estoy diciendo, llámeme, pregúnteme, dígame qué es lo que está queriendo decir y yo se lo explico de varias maneras, porque esto que yo digo es terrible, muchachos. A veces creemos que Dios nos puede salvar no importa donde estemos y resulta que no. Si no estamos en la iglesia de Cristo, no nos salvamos. Eso quiere decir que no hay sino una sola barca, la de Cristo. No hay otras barcas más. No hay otra barca diferente a la de Cristo que salve. Eso es terrible, muchachos. Y otra frase terrible, la de Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: pero Señor, si nosotros en otras congregaciones te alabábamos y te aleluyábamos y te adorábamos y te glorificábamos y bailábamos y de todo. Y otros me dirán: nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor. Y otros me dirán: Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Muchas personas tenían vicios, alcoholismo, drogadicción, prostitución, y esas personas dejaron esos vicios y por solamente seguirte a ti, Señor. ¿Cómo que? Y el Señor les contesta: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque es terrible, muchachos. Esas frases que yo les acabo de decir simplemente nos demuestran que quien está alejado de la Iglesia Católica no se salva.
no se salva. Y esto lo puedo decir a boca llena y se lo puedo decir a ustedes. Y si ustedes quieren confrontarme, quieren invitarme, quieren que hablemos de la palabra de Dios, invítenme. Venga, César, tomémonos un café y hablemos de la palabra de Dios. Y ustedes van a escuchar cosas impresionantes como las que hoy voy a decir, y anoche y ayer precisamente del Evangelio decía. En el Evangelio ayer decíamos estas frases: el que quiera oír, que oiga. Esa es una frase terrible. Y otra frase que decía es: a ustedes se les ha revelado el Evangelio, pero a ellos no. A ellos se les habla en parábolas, para que el que no vaya a ser que se arrepientan y les tengan que perdonar. A ellos no, a ellos se les habla en parábolas para que aunque oyendo no oigan y aunque viendo no entiendan. No vaya a ser que se arrepientan y se les tenga que perdonar. Eso es terrible, muchachos. Por eso, si usted está alejado y está lejos de la Iglesia Católica, le invito a que regrese al redil, muchachos. De resto, en su terquedad de que creyendo que está en la verdadera Iglesia y que Cristo lo va a salvar, se va a estrellar con un muro donde Dios les va a decir: no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy bonito. Hebreos 10, 19, 25 es la primera lectura. Estamos leyendo por estos días el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es dedicado a los sacerdotes. Casi todo el libro es todo el libro dedicado al sacerdocio. Por eso ustedes quieren leer sobre los sacerdotes. ¿Dónde está eso de los sacerdotes? Ahí lean el libro de los Hebreos y ahí van a encontrar por qué Dios creó una tribu que se llama los levitas, por qué Dios nombra sacerdotes, quiénes son los sacerdotes, qué hacen los sacerdotes, cuál es la función de los sacerdotes y qué deben hacer los sacerdotes. Inclusive dice hasta de qué se van a morir los sacerdotes si no le obedecen. Volvamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 10, 19, 25. Llenos de fe, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos y fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad. Dice así: hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Sabe qué me hace recordar esta lectura? Voy a leer un pedacito al principio. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina. Me hace recordar a esto, vea. Cuando se les presentó Jesús a sus discípulos, no estaba Tomás. Y Jesús aparece y les da el Espíritu Santo. Y 8 días y luego aparece Tomás y le cuentan la historia que Jesús resucitado se les apareció a ellos, pero él no quiso creer. Él no quiso creer y por eso dijo: hasta yo no ver y tocar, yo no creo.
Y por eso 8 días después dice el relato bíblico que aparece Jesús nuevamente con las puertas cerradas y aparece Jesús en el medio de ellos. Y al primero que ve es a Tomás y le dice: venga, Tomás, mete tu mano, tus dedos en mis llagas y tus manos en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí cuando ya Tomás ve la realidad, cuando ahí ya Tomás ve, ahí sí ya creyó. Y se arroja a los pies llorando a decir: Señor mío y Dios mío. Y aquí vienen las frases que es la que nos une a todos nosotros en el mundo entero hasta el final de los tiempos. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Ese es el texto en el día de hoy. Habla de la fe, de una fe que es superior a ver o tocar. Una fe que nos lleva a decir algo que está escrito en la Biblia, que dice: la fe es la esperanza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, algo así. La esperanza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces, esa fe es la que mueve al mundo cristiano, pero a los que realmente creen en Cristo. Por eso aquí al principio dice: teniendo la libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Cuando una persona cree y tiene fe, entonces permanece en Cristo todo el tiempo. Viene un testigo de Jehová a tocarle su puerta. Le dice: no lo escucho, no eres de la iglesia de Cristo, eres una doctrina de demonios. Y no lo acepta. Viene un adventista a tocarle su puerta y le dice: no, tú no crees en Cristo, no obedeces a Cristo. Viene un pentecostal unido a tocar su puerta, que le va a hablar lindo de Dios, pero le va a decir, y usted le va a decir si quiere: venga, ustedes se confiesan, ustedes comulgan, y ellos le van a decir que no. Luego no son de Cristo, no obedecen a Cristo. Entonces muchas doctrinas van a ir a tocarle a su puerta, y Jesucristo se los advirtió y les dijo: cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. Cuidado. Vendrán muchas doctrinas a tocar a tu puerta, y si usted no es firme en la fe, se los llevan. Por eso es que dice Jesús: dichosos los que sin necesidad de ver o tocar han creído en Dios. Y esa doctrina lleva 2000 años entre nosotros. Muchos van a venir en mi nombre, son profetas, son demonios. Van a venir con la palabra de Dios, pero no lo son, no los escuchen. Vienen con la apostasía, a apostatar en contra de la doctrina de Cristo. No los escuchen. Y qué pesar de los que se fueron. Han quedado atados a un demonio que no los deja regresar. Vean, se los voy a explicar de otra manera. Si una persona no acepta la confesión de un sacerdote, no es de Cristo. Si una persona no acepta la Eucaristía, que es de Cristo, no es de Cristo. De esa forma es como yo se los planteo y como Dios nos lo está planteando acá, que debemos permanecer firmes si queremos entrar al santuario. Y termino con esta última frase: fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, o sea, no faltemos a las misas, no faltemos a ir a misa las veces que más podamos.
como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis el día. O sea, permanezcamos en Cristo todo el tiempo. Y vamos a leer el Salmo, Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Voy a leer esa partecita más despacio. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Levante la mano, mijo, porque a lo mejor usted es de esa generación que busca al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Y vamos a leer el Santo Evangelio 4, Marcos 4, 21-25. La lámpara se trae para ponerla en el candelero. La medida que uséis la usarán con vosotros. Bueno, ayer leíamos a Marcos en el primer episodio de Marcos. Creo que estos días vamos a leer a Marcos. Y ayer nos hablaban en parábolas. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, la parábola del sembrador. Hoy Marcos nos va a dar otra parábola. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que sea a la luz, salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención los que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, estos evangelios que son tan difíciles a veces de entender, pero que tienen tantas cosas al interior, tantas riquezas para uno desmenuzar. Y entonces ayer nos hablaba de la parábola del sembrador, que un personaje salió a sembrar y que cierta semilla cayó al borde del camino, otra cayó sobre abrojos, sobre piedras, otro sobre espinos y otra cayó en tierra buena. Y que cuando crece en tierra buena, crece el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por 1. Y hoy nos habla de la luz. La luz, y dice: oiga, cuando ustedes tienen una luz, no la cogen ni la meten debajo de la cama, sino que la ponen en el candelero para que ilumine toda la habitación. Así es como debe ser tu vida, llena de luz, llena de buenas acciones. Esto tiene que ver con la primera lectura, que nosotros debemos ayudar al prójimo, amar al prójimo y ser luz para los demás. Que digan de usted: este es un gran personaje, esta es una buena persona, esta es una persona de bien, esta persona ama al prójimo, esta persona hace lo que sea por ayudar a los demás, esta persona definitivamente es un buen vecino, es un buen amigo, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen tío, es un buen primo, es un buen abuelo. Esta persona realmente siente la caridad de Dios en su corazón. Por eso él dice: nosotros debemos ser luz y ponernos como ejemplo de sociedad para el mundo entero, porque nadie coge una luz y la mete debajo de la cama, sino que pues la pones en lo alto, en el candelero. Y entonces de eso se refiere esta primera parte. Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Y dice: no hay nada escondido sino para que sea descubierto, y no hay nada oculto sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Primero esta primera parte. Vean, no hay nada escondido que no llegue a saberse.
Vamos a hablar de los pobres, voy a decirlo así, pobres, políticos, corruptos, alcaldes, gobernadores, asambleístas, representantes a la Cámara, senadores y presidentes. Pobres tontos, creen que han robado al pueblo, han delinquido en contra del pueblo y se han quedado con el erario público. Pobres tontos. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y no es que aquí yo me robé 70.000 millones y me dejaron hasta libre. Me los robé todos. Pobres tontos. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Su conciencia lo va a perseguir toda la vida porque su conciencia siempre le va a decir: te robaste 70.000 millones, o te robaste 1.000.000, o te robaste 100.000 pesos, o te robaste una moneda de 1.000. Siempre te va a acusar la conciencia. No hay nada oculto que no llegue a saberse, y al final de los tiempos eso se te acusará de eso. No hay nada escondido y no hay nada que usted diga en secreto que no llegue a saberse a luz pública. Hay personas que traman un delito, traman cómo matar a alguien, traman cómo delinquir. Tarde que temprano esas mentiras caen, terminan en las cárceles o muertos, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Pero acá dice un detalle muy bacano que dice: el que quiera oír, que oiga. Porque eso que yo acabo de decir no es para todo el mundo, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo comprende. ¿Qué quiere decir esa palabra? El que quiera oír, que oiga. Porque no todo el mundo lo comprende. Pero luego viene la segunda parte donde dice: y cuidado con los que oyen, o sea, los que entendieron. Cuidado con los que entendieron. Y los que entendieron va a referirse a los sacerdotes. Vamos a decir que refiere a los sacerdotes y por ejemplo a mí, que yo más o menos entiendo. Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Mucho cuidado con los que dicen que oyen y no aplican la palabra de Dios tal y cual el Señor se la ha enseñado, y dicen que oyen. Se les aplicará una medida. Primero, no juzguéis y no seréis juzgados. Y segundo, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Esto es una frase que yo la he dicho en muchas ocasiones. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esto yo siempre lo he referido a los protestantes. A los protestantes. A los que son católicos y guardan la fe en la iglesia de Cristo, se les dará más, para que crean y no vacilen, para que permanezcan en Cristo. Y Dios los sostendrá, porque mantienen en comunión, mantienen confesaditos y en comunión. Y Dios les dará más para que permanezcan en la fe en Cristo. Pero hay de aquellos que creen tener algo, los protestantes. Los protestantes creen tener a Cristo, aleluya, alaban, glorifican a Dios y creen que Dios está con ellos. Se les quitará hasta lo que creen tener. Y ya se los advertí al principio, Mateo 7, 21, 23. Y muchos me dirán: Señor, pero si nosotros aleluyábamos, alabábamos y glorificábamos tu nombre, profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán: nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, hacíamos milagros en tu nombre, Señor. Al que tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y ellos creen que eso era más que suficiente. Se les va a quitar hasta lo que creen tener, y por eso la respuesta de Jesús es: no los conozco, no los conozco, no los conozco. Alejaos de mí, alejaos de mí, alejaos de mí, hacedores de la maldad. A eso se refiere: al que cree tener se le quitará hasta lo que cree que tenía.
Y por ello ellos creen que con alabar y aleluyar en otra doctrina diferente a la de Cristo van a ser salvos, y resulta que se les va a quitar hasta lo que creen tener. Porque también se me va a olvidar. Se me va a olvidar. 15:2. En 15:2, pero ¿qué libro es ese? Dice, si conserváis el Evangelio tal y cual como Cristo y yo se las he enseñado, se salvarán. De lo contrario, habrán creído en vano. Me va a tocar copiar aquí el chancuquito. Habrán creído en vano. Si conservan el Evangelio o la palabra de Dios tal y cual se les ha enseñado, se salvarán. De lo contrario, habrán creído en vano. Se me escapa ese libro, pero después se los digo. ¿Entienden, muchachos? Lo que yo les dije al principio, esto que yo creía que era salvación para todo el mundo, porque Cristo es universal, Dios es universal, y todo el que diga y pronuncie a Cristo en cualquier idioma, en cualquier doctrina, en cualquier iglesia, Dios lo va a escuchar, y resulta que no es así. Hoy la palabra de Dios nos dice que hasta el que tiene algo y cree tener algo, se le va a quitar hasta lo que cree que tenía. Y esto es terrible, todo lo que les acabo de decir. Yo lo entiendo. Si alguien me quiere preguntar o quiere debatir conmigo estos temas, con mucho gusto. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.